A continuación, el comentario del periodista Patricio López. ¿Cómo están? Muy buenos días en este viernes 8 de mayo del año 2026. Las declaraciones del presidente José Antonio Kast respecto a al financiamiento de las investigaciones científicas y universitarias, cuestionando estudios que, cito textual, terminan en un libro precioso en una biblioteca pero no generan empleos, no pueden sino producir una profunda preocupación de país, y aquí no hay exageración, es decir, apuntan a una situación que excede por largo a las comunidades académicas y científicas. Porque de la deducción textual de los dichos del jefe de Estado, salvo que él con posterioridad corrija el sentido si es que fue otra cosa lo que quiso decir, se entiende muy claramente que el valor del conocimiento para él sería reducible a su rentabilidad inmediata. Explotan, y con esto, bueno, obviamente se explotan los límites de una discusión meramente presupuestaria, puesto que con ello se develaría una determinada comprensión por parte de quien porta la banda presidencial, de país, de la cultura y del sentido mismo del desarrollo humano. La idea de que pensar, investigar, reflexionar o producir conocimiento solo sería legítimo y digno del financiamiento del Estado si puede traducirse rápidamente en cifras económicas visibles, no puede sino generar desasosiego, y busqué deliberadamente una palabra rebuscada para no usar una más dura. La historia de la humanidad demuestra de una manera clara y porfiada exactamente lo contrario. Muchas de las investigaciones que transformaron el mundo, con toda seguridad, parecieron ante ciertos ojos contemporáneos inútiles en su origen. Pienso en la física cuántica, en la investigación básica en biología molecular, en el desarrollo inicial de Internet. Bueno, todo esto no nació bajo criterios de rentabilidad económica y, sin embargo, terminaron cambiando por completo la economía global. Por eso es tan delicado medir el valor de la ciencia únicamente por los empleos directos que genera en el corto plazo, repitiendo además una cierta tendencia que empezamos a ver de analizar los fenómenos que atañen el país bajo la mera lógica de la causa y el efecto. Los problemas nacionales son siempre más complejos que aquello. Porque al mismo tiempo también es falso afirmar que la investigación no produce trabajo. Lo hace constantemente, creando ecosistemas completos de innovación, educación, tecnología, salud y desarrollo productivo. El conocimiento es muy obvio, no es un gasto suntuario, es la materia prima, a veces invisible, lo reconocemos, pero de la cual nacen luego las sociedades avanzadas. Y por eso quizás resulta especialmente preocupante, dicho por el jefe de Estado, reducir la investigación científica a la caricatura de, comillas, un libro guardado en una biblioteca. Porque los libros han sido precisamente uno de los vehículos fundamentales mediante los cuales las civilizaciones acumulan memoria, pensamiento y aprendizaje colectivo. De ahí viene este mito de que el incendio de la Biblioteca de Alejandría retrasó en siglos el desarrollo de la humanidad. La invención de la imprenta permitió uno de los saltos más grandes de la historia. Por contraste, Newton publicó libros, Darwin publicó libros, bueno, podríamos nombrar cientos, Gabriela Mistral publicó libros. La publicación de una investigación es por de pronto la forma más típica y democrática de compartir conocimiento entre quien sabe más y el resto de la comunidad. Es un problema, es más que una declaración, es un problema y serio cuando una sociedad comienza a creer que todo aquello que no produce ganancias inmediatas carece de valor. Entonces el pensamiento profundo se vuelve inútil e incluso se puede considerar un lujo prescindible. Y esto además ocurre en un momento particularmente crítico para las democracias contemporáneas. Vivimos en la era de la enorme revolución hasta el momento de consecuencias difíciles de prever de la inteligencia artificial, del reino de los algoritmos, del imperio de la desinformación y tantas veces de la manipulación emocional en las sociedades en general y tanto más grave en la política en particular. Nunca hubo tanta información circulando y al mismo tiempo nunca fue tan difícil distinguir la verdad de la mentira.
En ese contexto, debilitar las universidades, las ciencias, las artes y las humanidades significa también debilitar la capacidad crítica de la sociedad. Las universidades no solamente forman individuos que ejercen una profesión, forman ciudadanos capaces de pensar complejamente, debaten, cuestionan y comprenden un mundo cada vez más difícil de interpretar, y además, a través de sus políticas de vinculación con el medio, colaboran para que el conjunto de la comunidad pueda también portar estas cualidades. Pongo esta universidad como ejemplo, pero no de una manera chauvinista, sino como cualquier otra universidad también lo desarrolla, que por ejemplo comparten con la comunidad museos, teatros, orquestas y medios de comunicación. Cuando un país relativiza el valor del pensamiento crítico, entonces debilita las bases culturales de su democracia. Pero quizás lo más profundo es preguntarnos qué tipo de país queremos ser. Existen naciones que consideran la ciencia, la cultura y las humanidades como adornos, puede ser, y hay otras que las entienden como el corazón de su proyecto histórico. Pero bueno, ahí es donde aparece la evidencia, si es que queremos ser en esto pragmáticos. Los países que han liderado las grandes transformaciones contemporáneas no son aquellos que despreciaron el conocimiento, sino precisamente los que decidieron invertir en él incluso en tiempos difíciles. Un país camina más lejos, está absolutamente demostrado, cuando pone la inteligencia, la creación y la reflexión en el centro de su horizonte colectivo. Crece económicamente, que es lo que parecería que más preocupa, pero además se vuelve más consciente de sí mismo, más libre y más capaz de imaginar su futuro. Por todas estas razones, preocupan, por cierto, las declaraciones del presidente de la República. Sí, y a propósito de lo que estábamos conversando, tenemos en el estudio al profesor de una universidad estatal que publica libros. Alberto Mayol, muy buenos días. Aquí, produciendo empleo. Claro. Bueno, Alberto Mayol, como ustedes saben, es un autor de muchos libros. Ahora, bueno, recién estábamos hablando en serio también, a través de la ironía, pero estábamos hablando muy en serio. Muchos libros, pero quiero recordar algo, que además en la radio lo sabemos, porque como ustedes saben, Alberto ha tenido una trayectoria muy vinculada a este medio de comunicación. Es cuando era un joven investigador. No es que haya dejado de serlo, pero gradualmente lo es. Uno de los que probablemente estudió de manera más sistemática lo que con posterioridad se conceptualizó, o en ese momento se conceptualizó como el malestar, y que tuvo como desenlace histórico, bien se sabe, el estallido social de 2019. Pero bueno, esa línea de investigación Alberto no la ha abandonado. Acaba de publicar un libro que se llama Malestar Social y Crisis Política, que es un libro que, entre otras cosas, nos obliga a preguntarnos qué pasó con esa trayectoria histórica, qué pasó con ciertas maneras en que el sistema político, la llamada esfera pública, la escena mediática, han procesado aquellos acontecimientos, incluso en algunos casos bajo la idea de su desaparición, ¿no? Como si se hubiera esfumado todo. Bueno, Alberto, muy bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Patricio. Sí, mira, yo creo que una cosa que... Hablemos primero de eso. Bueno, di lo que quieras, pero sí, hay como esta idea como del malestar como que se hubiera desaparecido. Claro, lo que pasa es que el malestar, hay un problema que es real y otra parte que es la disputa política, ¿no? Que es cambiar el foco y reinterpretar la historia. Es parte del juego de la política y a veces un poco ominoso y la verdad es que es sorprendente, pero pasa siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El malestar social es un fenómeno que el nombre no ayuda mucho, ¿eh? El nombre es malo, pero no hay uno mejor.
es un fenómeno latente, es decir, es un fenómeno que tú no lo puedes ver directamente ni lo puedes medir directamente, y que es una imputación. Es como la energía oscura en la cosmología o la materia oscura, que son imputaciones que se hacen a partir de los efectos que producen y no a partir de observarla directamente. Entonces, el malestar social se puede definir de muchas maneras. No es necesariamente gente enojada, ¿no? Es fundamentalmente algo que produce una crisis de legitimidad corrosiva, constante o eventualmente explosiva. Y está asociado mucho, y esto es lo más interesante, a una situación cognitiva, o sea, un problema de aprendizaje de la experiencia social para los ciudadanos. Es decir, el ciudadano deja de entender para qué existen las instituciones. Y en ese momento, las instituciones son los que te ordenan el mapa de tu experiencia social. Y de repente tú te encuentras sin mapa. Y se produce un efecto, vamos a decirlo así, histérico, ¿no? De desajuste. Eso es lo que es el malestar social. Ahora, el problema, claro, es observar, saber dónde está ubicado, cuál es el tema que lo está preferentemente produciendo. La sociedad produce malestar porque no todos entendemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. La sociedad es compleja, es opaca. Y muchas veces no entendemos para qué existen las autoridades si no resuelven las cosas. ¿No? Y luego de grandes promesas solo decepcionan. En fin, entonces ese es el fenómeno. Y lo que estamos viendo hoy día, y hemos ido avanzando mucho en la investigación empírica y conceptual. O sea, primero hay que trabajar mucho la conceptualización, porque el fenómeno todavía no está del todo definido a nivel mundial. Y es difícil de investigar en todas partes. Y nos ponemos atentos cuando nos encontramos con fenómenos como el estallido, grandes ciclos de protesta o eventualmente grandes niveles de anomia. Pero lo dejamos de lado cuando las cosas se ven un poquito mejor. Nosotros cuando descubrimos los primeros síntomas de esto y de ahí no parado a investigarlo, fue cuando las cosas estaban muy tranquilas, el 2009. En un proyecto aquí en la Universidad de Chile, en el CIES, en la Facultad de Ciencias Sociales, un proyecto Milenio. Y es bastante probable que se haya hablado por primera vez en esta radio. Sí. Y probablemente cuando aparece el famoso informe del 98, donde se les obliga a los investigadores del PNUD a cambiar el título. No pudieron poner la palabra malestar. Alberto, siguiendo tu misma línea de argumentación, sería un grave error. Voy a reformular la pregunta. Hay, para así como ponerlo bien en lo grueso, si uno hiciera esta definición que yo sé que es imprecisa, izquierdas, derechas, ¿no? Hubo, y cronológicamente con sucesión, dos maneras de interpretar el estallido social. Una, como una explosión afín a su propio sistema de ideas, que fue lo que hizo la izquierda, y con posterioridad la derecha lo procesa como un problema meramente de orden público, ¿no? Y entre un momento y el otro hay dos procesos constitucionales fallidos, y una vez que el segundo proceso fracasa, la conclusión a la que llega consensualmente el sistema político es: estamos fatigados, hicimos lo posible, cerremos el paréntesis, ¿no? Y por decirlo de alguna manera, volvamos al jueves 17 de noviembre del año 2019. Hay quien me podría rebatir si es exactamente eso, pero lo digo de manera aproximada, ¿no? Sí. Volvamos a la normalidad institucional, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? O quizás volvamos al 17 de octubre y hagamos que tampoco existió. Sí. Bueno, ¿cómo lees esa interpretación? Que obviamente sirve para hacer funcionar operativamente el sistema político, pero equivale a poner, esta frase que todo el mundo entiende, pues poner la basura debajo de la alfombra. A ver, tú dices una palabra clave ahí, que es esta idea de este paréntesis. El paréntesis, el problema es comprender cuál es el paréntesis. La política está hecha de definiciones y es una disputa de definiciones. Y por lo tanto los actores modifican su visión. Yo hablé con el presidente Piñera una semana antes de que él dijera que había sido un golpe de Estado, el estallido. Y hablando con él esa vez, no dijo nunca algo parecido a eso, ¿no? Sí me dijo que la izquierda sido muy irresponsable en subirse al proceso y la forma en que se subió.
¿ya? Y que puso en riesgo la estabilidad institucional y que puso en riesgo el gobierno. Ahora, conversaste, no quiero cometer infidencias, pero conversaste con él en el contexto en el cual él empezó a llamar a cientistas sociales. No, nos encontramos en Canal 13. ¿Ya? Y me había entrevistado a mí primero y después le tocaba a él. No. Y él me pidió que me quedara para que habláramos al final. Ya. Y estuvimos muy largo rato. Estaba con los testigos, digamos, son Iván Valenzuela, Max Luxich, qué sé yo, que estaban allí. Nosotros, pero conversamos los dos. Y él estaba muy interesado porque era un tipo que escuchaba mucho, ojo con eso, y que estaba muy interesado en conversar qué significaba esto del estallido, en fin. Y de alguna manera insinuó una cosa que era cierta, que tenía que ver con la viabilidad de los hogares, la viabilidad financiera de los hogares. Por eso le hace la PGU. ¿Ya? Entonces, él entendía todo este proceso, pero esta discusión de si hay un contubernio que arma todo esto, el estallido, o si hay un fenómeno que es natural, que va evolucionando, hay una cosa que es evidente. ¿Qué nos dicen los datos? Los datos nos muestran, he ido desarrollando varios mecanismos para encontrar datos al respecto, nos muestran que hay un índice que yo construí con muchos datos, algunos de Big Data y otros de encuestas, en fin, que nos muestra que justo antes del estallido, el nivel de gobernabilidad, por decirlo así, era 7 puntos de 100. O sea, lo normal es que esté en 60 puntos, en 70 puntos. Cuando está complicado puede estar en 40 puntos. Estaba en 7. Es un puntaje que no se repetía en la serie que tenemos, no se repetía antes y no se ha repetido después, ¿no? Hay muchos datos que después que sí han mantenido una situación de crisis. Tú dijiste paréntesis, voy a eso. La crisis es un paréntesis. Y es un paréntesis largo. No es verdad que la crisis es un episodio. Es un proceso largo que parte del 2011 y que no ha terminado. Y las víctimas pueden ser muchas. Pueden ser los mismos que fueron bendecidos por el malestar, Giorgio Jackson, ¿no? Y luego son maldecidos por el malestar. Puede ser aquellos que decepcionan, pero no han entrado en la categoría de malditos, digamos, que pueden ser un Boric, qué sé yo. Kast es también hijo del malestar, del contramovimiento de este proceso, ¿ya? Cuando fracasa el proceso constitucional. Ya que todos nos decepcionaron, entonces ahora vamos por él, apoyémoslo. Claro, claro. Y el siguiente de la lista se llama Franco Parisi, es evidente. ¿No? Pero detrás de eso es el fracaso constante de una sociedad que no encuentra una solución y que va probando ya sin mucho más eje que aquello. Sí. Y ese es el paréntesis que no ha terminado. Bueno, hay muchas preguntas sobre este libro que yo quisiera hacerte, Alberto, pero te quiero hacer otras también. Entonces, si estás de acuerdo, la parte del libro dejémosla hasta acá. Invitemos a quienes nos están viendo y escuchando a leer el libro Malestar Social y Crisis Política de Alberto Mayol, publicado recientemente por Editorial Catalonia. Agrego un detallito. Sí, no vale 5 millones de pesos el libro, ni mucho menos. Sí. No, una cosa muy corta. Eso es el libro donde yo resumo y sistematizo todo el material sobre malestar social que fui acumulando en el tiempo con una interpretación general. Así es. Entonces es un libro no de cierre, pero sí de sistematización de una serie de cosas que he dicho en distintos libros que se consolidan en este. Así es, bueno, porque te quería preguntar algunas cosas sobre el presente, pero obviamente desde una perspectiva analítica, porque tuvimos la ocasión de revisar la encuesta número 41 de la Cosa Nostra que salió, que se fue a conocer muy recientemente, pero que corresponde al periodo de abril del 2026. Y bueno, y que tiene varias conclusiones interesantes, y una de ellas, y la conversábamos fuera de cámara, es el paralelo comparativo entre un gobierno que se suponía había salido con la chapa de ser un gobierno inexperto, que había cometido muchos errores, con un gabinete poco competente, pero que a la luz de las encuestas que se le hacen a las personas apenas un mes de que ese gabinete dejara el gobierno,
todos los ministros, todos, absolutamente todos, los ministros del presidente Boric están mejor evaluados que sus pares del presidente Kast. Bueno, y lo describo bien rápidamente, donde hay menos distancia es en la comparación entre Carlos Montes y Poduje en vivienda, y en donde hay más amplitud, distancia, es en la comparación entre la ministra Camila Vallejo y la ministra Mara Cedini. Bueno, esta comparación que es tan categóricamente adversa para el actual gobierno en relación a aquel otro que hasta el día de hoy este gobierno se empeña en criticar y descalificar permanentemente, ¿cómo la interpreta? Es muy, muy grave para el gobierno. El gobierno acaba de entrar, parte con un 60% de votos, no de percepción. O sea, de votos. No fue una encuesta. No, claro, 60% de votos, que es una cosa muy radical. Normalmente los presidentes que salen elegidos con 55, después marcan 60 en la encuesta, pero marcan por el clima, ¿no? Pero resulta que parte con 60% de votos. O sea, podría haber marcado al siguiente 63, 64. Y en 6 semanas ya está muy por debajo. Y nosotros, yo no lo mido en la encuesta con el mecanismo tradicional de aprobar o rechazar el gobierno, sino que le ponemos nota, como en el colegio, 1 a 7. Él estaba justo antes de partir su gobierno, estaba en un 4,3, que es una buena nota dentro del sistema político chileno. Luego estaba en un 3,9 y ahora, 6 semanas después, está en un 3,2 y está en el último lugar, ¿no? Compartiendo el último lugar con Pinochet. Él estaba en la medianía de la tabla 2 meses antes. Y su gabinete, que uno lo va a medir, y era muy inesperado para nosotros, que fuera una ventaja tan clara para uno de los gobiernos y que además fuera a favor de Boric. Nos parecía casi imposible. El juicio general respecto al gobierno de Boric no fue un juicio bueno. Fue un juicio que se mantuvo porque su público propio fue muy resistente. Pero el resto de las notas eran muy malas. Y resulta que aparece peor, con mucha claridad, y que tiene que ver probablemente con la promesa, con las críticas que le hicieron estos mismos grupos, diciendo que esto era el gobierno de Boric era un gobierno incompetente, y un conjunto, y de pronto encontrarse con un espectáculo, literalmente, un espectáculo en el peor sentido, un mal espectáculo. La política se ha convertido en espectáculo, pero este era un mal espectáculo que ha generado un cierto desasosiego en esos grupos que fueron no radicalmente ideologizados para apoyar a Kast, sino que esperando el gobierno de emergencia. Ahora, lo llamativo, ¿no? Ahora se ve con más claridad, pero lo llamativo es que esta calificación de incompetente respecto al gobierno anterior, y yo sé que la palabra incompetente tiene este sonido que equivale como a la parte final de una obra sinfónica, ¿no? Es como es una palabra bien como dramática, ¿no? Sí. Pero si uno la traduce, si uno le destilara su dramatismo, ¿no? Y la redujera su significado literal de no competente, es algo que uno podría decir como una descripción de este gabinete donde no hay personas con experiencia política. Exacto. ¿No? Ahora, es extraño que el presidente haya supuesto que un modelo como este iba a funcionar si ya hay evidencias, no supuestos, de que no le funcionó a Piñera 1, a Bachelet en 1, a Boric y así sucesivamente. Sí, yo creo que a ver, uno de los problemas que se producen es que cuando hay crisis política es que se piensa que la política es una actividad bastante sencilla y que hacer políticas públicas también es una actividad y se banaliza todo. Es cierto que la política falla muchísimo y que normalmente está cubierta de personas con muchas ambiciones y no necesariamente con las capacidades ad hoc a esas ambiciones. Y todo eso es cierto. Y su selectividad es menor que para llegar a ser ejecutivo, para llegar a ser un trabajo determinado. Por tanto, hay mucho de aquello. Y también es cierto que la historia enseña que si antes el valor de la política era tan elevado, y vamos a decirlo así, el hijo más capacitado de la élite quería estar en la política, y quizás el menos se iba a la empresa. Y ahora es al revés, ¿no? Entonces, todo eso es cierto, ok.
Pero el problema es cuando uno cree que no solo va a refundar algunos elementos, sino que uno puede refundar la forma de hacer la política, que tiene con tranquilidad y escrito y reportado 2.500 años muy sólidos, pero 5.000 y más. O sea, entonces da la impresión de que esta cosa de llegar y decir, no, esto, vamos, ¿qué puede ser de complejo? ¿Qué puede ser de difícil? Evidente, ha quedado muy claro que el gobierno llega a tomar unas decisiones que se interpretan finalmente por la ciudadanía como insuficientes, equívocas, erráticas. Y eso es algo que demuele la confianza de la ciudadanía, que lo primero que espera es ver capacidad. Después, si te gusta o no te gusta una política, pero si tú dices hicieron esto, les funcionó, ¿ya? No me gusta, me gustaría que fuera distinto. Pero eso es una posición ya ideológica. Pero el primer filtro es, oye, que esto funcione. Sí. Alberto, finalizo con esto. Esta vieja idea de que las derechas son más cohesionadas que las izquierdas porque a ellas las sostiene la defensa de quienes tienen más poder, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Argentina, vengo recién de allá y me llamó mucho la atención lo duramente críticos que son cotidianamente Clarín y La Nación contra el gobierno de Milei, ¿no? Acá en Chile uno ya sabe que a Evelyn Matei no le gusta el gobierno. Sabe que aunque lo disimulan, a un sector no menor de RN no le gusta lo que está haciendo el gobierno. A Pablo Longueira no le gusta lo que está haciendo el gobierno. La segunda está poniendo en su portada principal titulares críticos contra el gobierno al menos 2 o 3 veces a la semana. Hay editoriales de La Tercera a las cuales no les gusta el gobierno, incluso editoriales del Mercurio a las cuales no les gusta lo que está haciendo el gobierno. Bueno, ¿qué podrías decir sobre eso? Primero, yo creo que hay una modificación radical de las derechas en el mundo, en la estructura de las derechas. En segundo lugar, la izquierda es cierto que se quedó sin plan intelectual y tiene un problema al respecto, pero al mismo tiempo que tiene ese problema, ha logrado llegar a ciertos acuerdos internos de operación política cotidiana en los cuales no es tan irritativo la relación entre las izquierdas, ¿no? Por el lado de la derecha, hoy día tenemos formas de derecha que eran inusuales, que son incomprensibles todavía. Cuesta entender el surgimiento, voy a poner una paradoja que es sorprendente a mi juicio, porque ya es masiva y suena una crítica, pero la verdad es que es una descripción. Se ha institucionalizado y tiene gran tamaño la existencia de una derecha resentida, una élite de derecha resentida. Hay cosas más incomprensibles que miembros de una élite que sean resentidos, ¿no? y que traten de plasmar eso en un proyecto político en contra de los otros que no están en este resentimiento de miembros de las élites. Es una cosa rarísima. Entonces hay problemas y además hay variaciones políticas que se están dando que son muy grandes, esta cosa de Silicon Valley y un conjunto de otros mundos. Yo creo que la derecha hoy día tiene una combinación muy difícil de sostener. Y por tanto, esta diáspora que se está produciendo, yo creo que tiene un carácter más estructural. Y Kast parecía que podía resolverla con un principio que a la derecha siempre ha funcionado, que es el principio de autoridad. La pregunta es si ese problema, en vez de resolverlo Kast, lo resuelve Longueira cuando llega a ser presidente de la UDI, que parece que es un hecho. Resulta que si lo hace Longueira, ¿qué va a pasar en ese instante? Sí. Bueno, es muy interesante lo que decía Longueira, viniendo de las derechas, desde las derechas, señalando muy categóricamente que es como la política opuesta a la de Quirós, ¿no? Debimos habernos endeudado, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya nos abriría 2 o 3 preguntas más. Alberto Mayol, sí. Por de pronto, muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias, Patricio. Bueno, reiteramos la invitación a leer este libro, El malestar social y crisis política, de Alberto Mayol, recientemente publicado en librerías. Puede elegir su librería amiga. Nosotros acá no le podemos hacer publicidad ninguna. Pero aunque bien se sabe que en el fondo de nuestro corazón tenemos una librería. Sí. Ya, vamos a un breve alto y a la vuelta seguimos con las conversaciones.